Como todos los días, seguimos minuto a minuto lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, este conflicto que ya lleva más de una semana. Mucha expectación hay en torno a la nueva ronda de negociaciones que van a tener ambas partes. Queremos analizar la contingencia actual, lo que sucede hoy, también las perspectivas, qué desenlace podría tener esto. Todo esto con nuestro invitado de hoy, Hugo Harvey. Él es doctor en estudios internacionales, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de las Américas, experto en análisis de conflictos, crisis y seguridad nacional. Hugo, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Patricia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos en esta vorágine internacional donde cada día le sumamos un ingrediente, Hugo. Y antes de entrar de lleno en el conflicto, en las expectativas de la ronda de negociaciones de hoy, queremos saber un poco hasta ahora, en lo que va de esta situación, ¿cuál cree usted que son las principales enseñanzas que está dejando esto a Chile desde el punto de vista de la diplomacia, pero también del punto de vista militar? En primer lugar, desde el punto de vista de la diplomacia, de las relaciones internacionales, yo creo que al empezar a ver un mundo ahora podría ser tripolar o bipolar, pero un escenario más o menos similar a lo que ocurrió durante la Guerra Fría. Países pequeños como nosotros debiésemos generar una postura inequívoca en cuanto a nuestra política exterior y cómo reaccionar ante situaciones similares de este tipo. ¿Por qué? Porque China está muy expectante y puede ser que el próximo paso sea que China incursione en Taiwán o Hong Kong. Y nosotros debemos tener una posición muy clara respecto a eso, de condena, pero también con mucho cuidado. Nosotros, el realismo político dice que hay que aceptar las cosas como son. ¿Y cuáles son las cosas como son? Por ejemplo, en este momento es que Chile por siempre va a estar en el área de influencia de Estados Unidos por el determinismo geográfico, pero por otra parte nosotros somos sumamente dependientes con el comercio con China, incluso hay muchas inversiones chinas en infraestructura crítica en Chile, por lo tanto hay que saber manejarse sumamente bien y yo creo que la clave para los países medianos o más pequeños como nosotros es respeto al derecho internacional. Claro, y por ejemplo ya hemos visto algunas consecuencias como esta, la desinvitación de Rusia a la FIDAE, ese tipo de decisiones, ¿cómo las ves? Yo creo que es una decisión que a Rusia no le afecta, sin embargo, genera una consecuencia en lo que ha sido la política exterior chilena por siempre. Respeto al derecho internacional y que nos ha ayudado en determinadas ocasiones a poder solucionar nuestros diferendos. Independiente que a veces nos acompaña bien de la política, el derecho internacional es el único resguardo que tienen los países como nosotros. En términos de defensa y seguridad, yo creo que la gran experiencia de esto es que nosotros no queremos ver en Chile niños llorando, separándose de sus padres, pueblos completos evacuados. No, no queremos ver eso, no queremos ver a alguien que tenga que irse de su casa con lo puesto, dejar todos sus recuerdos, todas sus cosas en la casa y partir. Entonces, la responsabilidad principal de los estados es proteger a la persona. Y la protección de la persona va con una serie de factores, que son todos los factores que hacen de un Estado que un Estado sea eso. Primero, unidad nacional, después hay la economía que sea robusta, que haya democracia, hay una serie de factores, y todo eso de factores tiene que ir acompañado de una defensa acorde a la estatura del país. Voy a poner un ejemplo para que lo entienda cualquier persona. Si yo estoy en mi casa y tengo un sueldo X, por ejemplo, voy a tener un televisor, un refrigerador de determinadas características, un auto. Si empiezo a tener más plata, voy a querer tener más cosas, ¿no es cierto? Un mejor televisor, un mejor auto, pero eso yo tengo que acompañarlo levantando un poquito la reja de la casa para que no entren los ladrones. Lo que no es ser agresivo, sino que es solamente decir, yo quiero vivir en tranquilidad en mi casa y por favor, ladrón, no entre. Eso sería como un ejemplo. Y si yo tengo un perro a lo mejor dentro de la casa, pero un letrero que diga perro, que es disuasión, para que no entre, para no dañar a nadie que quiera entrar, pero se sabe que si es que alguien entra a mi casa y trata de robarme lo que me ha costado con esfuerzo, va a haber una respuesta que es con los propios medios que yo tengo. Por eso no es ser agresivo. Bueno, y entonces esas serían las principales enseñanzas para Chile en estos momentos. Desde mi punto de vista, esas serían las dos principales enseñanzas en términos diplomáticos y en términos de seguridad y defensa.
Hugo, usted mencionaba esto de que nadie quiere ver cómo familias enteras se van de sus casas con lo opuesto. Es un poco, no un poco, es la situación que estamos viendo en estos momentos con Ucrania, miles, millones de personas saliendo, tratando de escapar de los bombardeos. Y hoy los ojos están puestos en esta tercera ronda de negociaciones entre Rusia, Ucrania, todo esto en medio de una polémica por los corredores humanitarios. Aquí hay que poner atención el día de hoy. Bueno, lógicamente, yo creo que hay que poner atención a que ojalá se llegue a algún tipo de resultado. Yo creo que en esta ocasión podría haber resultados. Sin embargo, los resultados van a ser, depende de lo que acepte Ucrania. Porque podemos ver que Rusia no está cediendo en su exigencia. Rusia está exigiendo neutralidad ad eternum, está exigiendo desmilitarización completa, está exigiendo que Ucrania acepte que Crimea es parte de territorio ruso y está exigiendo que acepte lo propio en la zona del Donbass. Creo yo que las cesiones territoriales son más fáciles de aceptar y son más realistas porque de facto ya son territorio ruso. Sin embargo, el aceptar una neutralidad para siempre, yo lo veo sumamente difícil, porque neutralidad, en primer lugar, es un concepto sumamente efímero, no es tangible, a pesar de ser lapidario. Entonces, ¿qué vamos a entender por neutralidad? Que no haya nunca más un gobierno ucraniano que no sea pro-ruso, que no haya ninguna divergencia, que no haya posibilidad de que Ucrania tenga relaciones con Occidente. ¿Qué entendemos por eso? Entonces, volviendo específicamente a la pregunta, Rusia está imponiendo eso y Ucrania va a tener que ceder. ¿Por qué? Porque las dos jornadas anteriores Rusia no tenía objetivos concretos en terreno y hoy en día sí los tiene. Por lo tanto, yo creo que podríamos ver algún tipo de resultado producto de la debilidad ucraniana y producto de las imposiciones que está señalando Rusia. Yo veo más capacidad, más intención de negociar en estos momentos. Me puedo equivocar, pero es lo que uno ve analizando crisis pasadas. Claro, o sea, en el fondo, esta mayor capacidad que usted ve de que se pudiera llegar a algún acuerdo hoy no es tanto porque Rusia vaya a ceder, sino que todo lo contrario, porque Ucrania tendría que ceder ante el avance ruso en su territorio. Claro, o sea, la primera jornada de negociaciones, las tropas rusas estaban a 30 kilómetros de Kiev y el avance que hubo desde el este no alcanzó la línea del Dnieper. Y ahí podemos ver que, en cierta forma, Rusia había afectado o sea, había afectado algunos puntos, algunos objetivos específicos para degradar la capacidad de mando y control y generar una parálisis estratégica en Ucrania. Eso, de cierta forma, lo logró, pero no tenía objetivos concretos. Y ahí fue negociación. Desde mi punto de vista, es que esa negociación fue para ganar tiempo y reabastecerse de combustible y munición. Claro, y Y de como no hecho tenía, los distintos analistas con los que conversamos hablaban, incluso algunos estrategas militares que tuvimos de invitados, hablaban de que esto era más para ganar tiempo, que en el fondo en ese primer avance ruso no se esperaban que la población civil también hiciera en el fondo barrera contra ese avance. claro, o sea, yo he visto los programas también y me gusta mucho que ustedes estén preocupados de esto y también demuestran la labor educativa que está haciendo nuestro ejército con su academia de guerra. Entonces, claro, aquí podemos ver cómo los límites entre lo político, estratégico y lo táctico se difuminan y podemos ver cómo la escasez de logros en el plano táctico supeditaban lo político estratégico y se hizo una conjunción, es decir, se necesitaba hacer una pausa operacional que se llama en términos militares reabastecerse en definitiva y reabastecerse, por ejemplo, combustible, porque los ucranianos encauzaron a las tropas rusas hacia los centros poblados y con eso hubo un gasto de combustible muy superior a los cálculos iniciales. Por lo tanto, eso obligó a generar esta pausa operacional y ahí vino la intención inicial de Putin de negociar, que en un primer momento no estaba. Y como no tenía esos logros tácticos, no tenía esos logros en terreno, él señaló el domingo de la semana pasada, antepasada ya, señaló, tengo armamento nuclear y estoy disponiendo que mis elementos de disuasión entren en alerta. ¿Y qué pasó eso? Después de 24 horas se reinició la ofensiva con más ímpetu aún. Y ahí sí que no hubo respeto con respecto a objetivos civiles.
Claro, y ahí hubo, entre los análisis que nosotros escuchábamos, muchos decían que quizá esa amenaza nuclear de Putin era más bien porque se sentía un poco acorralado, otros dicen que todo lo contrario, que siempre fue parte de la estrategia. ¿Cómo lo ve usted? Y se lo pregunto además porque usted fue oficial del ejército, estuvo en esa institución por 28 años, y claro, desde el punto de vista militar me imagino que eso sí tiene un análisis, esas declaraciones, por ejemplo. Sí, claro, bueno, esas declaraciones fueron precisamente para que Zelensky accediera a ir a negociar. Porque hay que recordar que Zelensky no quería ir a negociar porque el escenario de la negociación iba a ser Bielorrusia. Ese escenario era hostil. O sea, es un tercero involucrado en el conflicto, no era un tercero neutral, por lo tanto, no le brindaba las garantías suficientes. Es más, hay que recordar cómo se inició esa jornada de negociaciones. El encargado, el diplomático de Bielorrusia que recibió ambas delegaciones dijo, tranquilos, están en un ambiente tranquilo, no va a pasar nada, para calmar un poco las tensiones que había. Entonces, yo creo que el uso del instrumento nuclear, espero y quiero creer que no es parte de la maniobra, porque la maniobra que hemos visto en terreno ha sido una maniobra conjunta, en un teatro de operaciones conjunto, sumamente clásico, con una primera fase de ablandamiento, de generar parálisis estratégica, y como no resultó esto, la resistencia fue fuerte, hemos visto una mayor agresividad. Bueno, Hugo, ahora estamos esperando esta nueva ronda de negociaciones. Usted dice que, al menos por cómo lo ve, se podría llegar a algún acuerdo o algún avance más del que ya hemos visto. Y quiero hacer referencia a un paper que usted publicó hace unas semanas, un paper que lo publica más como investigador de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la ANEPE, y ahí usted marca un punto, y quiero que profundicemos en eso. Habla de un pobre papel de la Unión Europea, incluso de la escasa influencia de los organismos internacionales y las alianzas. Estamos viendo esta situación, vemos que Ucrania pide ayuda a la OTAN, a la Unión Europea, han habido restricciones de distintos tipos, pero en la práctica vemos cómo Rusia avanza. Entonces, ¿por qué pobre papel, Hugo? Sí, porque en realidad yo creo que Occidente subestimó la intención política de Putin. Una cosa es tener la capacidad militar, el peso, la musculatura, y otra cosa es tener la voluntad política para utilizar esto en beneficio de su objetivo. Entonces, todas las advertencias que realizaba Putin desde hace bastante tiempo, digamos, de que no era necesario que siguieran anexando o admitiendo nuevos integrantes a la OTAN, fueron desoídas todas esas advertencias. Se siguió avanzando, incluso con instalaciones de misiles nucleares cerca de las fronteras, con alcance de las fronteras. Entonces, en realidad se desoyeron esas advertencias, se subestimó esta intención política. ¿Y por qué digo yo que es un pobre desempeño? Porque Rusia, a partir del año 2014 o desde antes, venía preparando esto, venía buscando el momento propicio. Estas planificaciones son de años, los objetivos políticos son de años, casi no cambian a través del tiempo. ¿Ya? Y vimos como la Unión Europea se involucró en el proceso de readoctrinamiento y reformulación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero en términos, digamos, solamente circunscrito a eso porque tampoco lo había aceptado en la Unión Europea. Los procesos de aceptar a países en la Unión Europea son largos, de largo aliento, así como retirarse también es muy complejo. Y en términos de la OTAN yo creo que nunca tuvo la intención de aceptar a Ucrania, es decir, se le había dicho ante las peticiones de Ucrania que durante la próxima década eso no iba a ser. Y es aquí donde se contraponen dos visiones geopolíticas distintas por parte de Estados Unidos, que también irradió la OTAN. Eh, el ideólogo de la contención durante la Guerra Fría era George Kennan, que habló del expansionismo soviético. Lo dijo en el telegrama largo y en un artículo que publicó en el Foreign Affairs el 47, firmándolo como Mr. X, porque no podía decir su nombre. Y él señalaba que había que contener el expansionismo soviético en todos los frentes, militares, culturales, y por eso que fue la Gran Guerra Fría. Pero él ya empezó a dejar tener influencia en el Departamento de Estado de Estados Unidos, y él señalaba que no había que abarcar más allá, solamente contener. Y de ahí vino Brzezinski, que él decía que sí, que había que avanzar y que había que incorporar Ucrania, que era el pivote de lo que se denomina Eurasia. Entonces, por eso yo veo que hay un pobre desempeño, no un apoyo real, porque
desde mi punto de vista, lo que ocurrió en Libia hace algunos años, en que la OTAN derribó al presidente Gaddafi, hizo una incursión militar, eso fue bajo el principio del R2P, que es responsabilidad para proteger. Entonces yo veo el drama humano que estamos viendo en estos días y también, desde mi punto de vista, podría ser. El problema es que si actúa la OTAN, esto escala a niveles superiores. Claro, al final es una especie de jaque mate para los países, sobre todo occidentales, que están apoyando a Ucrania. Y ahí la gran pregunta es, ¿cuál es el desenlace más probable o más posible en este escenario actual? Porque muchos ya dan, y lamentablemente muchos ya dan por perdido el territorio ucraniano a manos de Rusia, otros dicen que todavía hay una ventana, pero esa ventana es bélica con otros países intermediarios, el temor de una nuclearización de esto también existe. Entonces, usted como experto, ¿por dónde cree que va la solución? La verdad que es sumamente difícil aventurarse en proponer una solución. Y hay distintos escenarios y todos dependen. En este caso, uno ve que el estilo de conducción de Putin hace que esté casi todo en sus manos, las decisiones. Entonces, yo creo que es complejo que yo dificulto que haya una nuclearización y quiero creerlo también de esa forma, pero yo me atrevería a decir que va a haber una suerte de partición de Ucrania. ¿En qué sentido? Yo creo que finalmente, y aquí me voy a aventurar a decir algo, yo creo que al final Rusia va a mantener Donbass, Crimea, y esas dos zonas las va a unir en forma terrestre y va a cerrar a Ucrania y lo va a dejar como un país sin acceso al Mar Negro y al Mar Y de Azov. ahí en ese escenario hipotético, obviamente, ¿cómo juzgaría la historia a estos organismos internacionales, a Estados Unidos, a la OTAN, a la Unión Europea, que han sido los que constantemente el presidente Zelensky les ha pedido apoyo? Claro, bueno, aquí el análisis que yo había realizado a través de 7 factores que para mí eran interesantes de analizar. Claro, yo lo hice en la NEP todo esto porque es donde trabajaba hasta la semana pasada. Ahora sigo haciendo clases, eso sí, impartiendo docencia. Lo interesante de esto es que fue antes de el conflicto, antes de la ofensiva. Por lo tanto, este análisis un poco más reposado y analizando todas las fases de la crisis permitió ver eso, que los organismos internacionales eh, fueron consecuentes con el debilitamiento que habíamos observado del multilateralismo. Es decir, durante la pandemia eso fue patente. El hecho de países productores de inyecciones o productores de ciertos medicamentos retenían su producción y no la exportaban. Tuvimos que ver cómo aviones de la FACH de Chile hacían vuelos secretos con la finalidad de no ser interceptados. Eso es volver años atrás en lo que habíamos avanzado en multilateralismo. Entonces, los organismos internacionales en este caso yo creo que se comportaron de esa forma, nos dieron un apoyo fuerte, digamos, en la crisis, y fue tan así que no evitaron el conflicto. No lo lograron evitar, eso es claro, independiente que después, en cierta forma, hayan reaccionado, que Alemania haya dicho que iba a enviar tropas a Ucrania, pero lo que dijo Alemania, lo más importante que dijo Alemania, era que iba a aumentar su propia inversión en defensa, pero para ellos. O sea, aquí podemos ver cómo los organismos multinacionales, multilaterales, o como que se quiera decir, finalmente los estados responden a sus propios intereses. Y si esos intereses concuerdan con el bien común, qué bueno. Pero si no, se preocupan de velar por lo que ellos piensan que corresponde para ellos. Podemos ver como Polonia ya está un poco tendiendo a apoyar en forma más directa a Ucrania porque ve su seguridad amenazada de manera directa. Claro, aquí en el fondo se van mezclando un poco los intereses de todos los que de una u otra forma les toca el conflicto, y precisamente esos intereses usted los aborda en el paper, en este esquema de las 7 I's, que claro, son 7 puntos diferentes. Hugo, se nos acaba el tiempo y quería consultarle por cómo ve el que el primer ministro israelí, Naftali Bennett, esté apareciendo en los últimos días como un posible mediador de esta situación. ¿Es factible? ¿Podría llegar a algo? ¿Él como persona tiene en el fondo algo que decir entre estas dos partes? Sí, yo creo que sí, porque Israel, después del proceso realizado en los 90 de fomento de la inmigración de judíos rusos, empezó a tener un contacto mucho más estrecho con Rusia y se empezó a alejar un poco de Estados Unidos, sin dejar de ser protegido, lógicamente, de esta potencia. Entonces,
tiene una condición sumamente especial. Por un lado, Israel debe su formación de Estado-Nación y su supervivencia a través del tiempo en gran parte de Estados Unidos, pero tiene una visión especial desde el punto de vista de la demografía hoy en día, producto de la alta inmigración rusa, de tener un acercamiento y una afinidad y saber entender cómo piensa o cómo opera el pensamiento ruso. Por lo tanto, yo creo que podría desempeñarse en buena forma como mediador si es que ambas partes acceden lógicamente. Pero ya yo creo que podría ser un buen avance lo que estamos viendo. Bueno, noticia en desarrollo, vamos a estar siguiéndola como siempre de cerca. Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias, Patricia, muy amable. Que tengan una buena semana y a todos ustedes que nos están viendo los invitamos a que sigan junto a nosotros el conflicto minuto a minuto aquí en emol.com.